Bienvenidos a este nuevo video en el que les vamos a contar de otro bien cultural que recuperamos en el programa 1825. Como muchos de ustedes saben, para el Día de San Andrés de 2022 restauramos y reinauguramos esta fachada. Y a las personas que colaboraron y que trabajaron en esa restauración les regalamos una cuchara de albañil como esta. No solo porque era simbólico por el trabajo que habían hecho, sino porque nosotros sabíamos que para el Día de San Andrés, pero de 1894, a la persona que había colocado la piedra fundacional de todo el edificio también se le había regalado una cuchara similar. Acompáñenme al interior del templo que les muestro la columna donde está la piedra fundacional. Bueno, acá estamos dentro del interior del templo de la iglesia presbiteriana San Andrés y debajo de esta columna está esta piedra fundacional que recién les mencionaba. Era tradicional o es tradicional muchas veces colocar una caja dentro de una parte del edificio con objetos de la época. En ese momento, por ejemplo, en este caso, se colocaron monedas tanto argentinas como del Reino Unido, se colocaron diarios de la fecha tanto de acá como de allá y algunas otras cosas que en algún otro video contaremos en detalle. Para colocar esa piedra se le pidió a la señora Miss Pakenham que la colocara y fue a ella que se le regaló esta cuchara que yo les mencionaba. Y ahora acompáñenme para acá. De esa cuchara perdimos completamente el rastro, ¿no? Ella era la esposa del embajador del Reino Unido en Argentina y es probable que se la haya llevado de vuelta a Inglaterra, que la hayan heredado sus descendientes. La verdad no sabemos qué pasó. Hasta que más o menos 30 días después de que nosotros le regaláramos esta cuchara a los que habían restaurado la fachada, nos llega un mail desde un crucero que nos decía que un pasajero del barco tenía algo que nos pertenecía y nos quería devolver. Bueno, finalmente, gracias a un amigo de la casa, Mike Leslie, miembro del programa 1825, que se encargó de buscarlo y traerlo desde la terminal de cruceros hasta acá, descubrimos que lo que tenía y que quería devolvernos era la cuchara de albañil que se había usado ese día, un día de San Andrés, pero de hace casi 130 años, y que vuelve a estar en Argentina y vuelve a estar acá en el espacio cultural. Lo que la persona nos contó fue que ellos viven en Inglaterra y que encontraron, él y su mujer y su esposa encontraron esta cuchara en un anticuario, la compraron y ella, que era pastelera, la usaba, era su cuchara favorita para servir tortas en eventos importantes de la ciudad de Bath, de donde eran ellos. Ella, antes de fallecer, le pidió a su marido que él en algún viaje que venga para Argentina, que la traiga y que la devolviera. Fue así como él en este crucero se encargó de traérnosla. A cambio, nosotros le dimos una cuchara de las que entregamos ese día en la restauración y él nos dijo que cuando él esté por morir le va a pedir a sus hijos que alguno la devuelva. Bueno, creo que esa es más o menos toda la historia que teníamos para contarles hoy. No dejen de sumarse al programa 1825 para que podamos seguir llevando a cabo proyectos o historias de recuperación del patrimonio argentino como lo venimos haciendo.